Queridos hermanos de colores, nos reúne otra semana de Adviento en torno a la palabra de Dios para meditarla, contemplarla y llevarla a nuestras vidas. Hoy nos detenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Versículo 23. Como hoy, lo que llamamos la jerarquía de la Iglesia, el Papa y los obispos, tienen la responsabilidad de velar por la doctrina católica. ¿Qué se debe enseñar? ¿Quién está autorizado a hacerlo? También en la época de Jesús, los sumos sacerdotes y demás autoridades judías cumplían con una misión similar. Pero salta la diferencia entre aquellos sacerdotes judíos y nuestros pastores, el Papa y los obispos. En primer lugar, nuestros pastores no consideran la doctrina de la Iglesia como algo privativo de ellos solos, como si nadie más estaría autorizado a hablar de Dios o a enseñar la palabra de Dios. En segundo lugar, y lo más grave de la situación, hay un sentimiento clarísimo de envidia hacia la persona de Jesús de parte de las autoridades hebreas. En tercer lugar, estos sacerdotes y maestros de Israel no obran con recta intención. Son hipócritas y cínicos. Cuidado con el pueblo. Todos consideran a Juan el Bautista como un profeta. Versículo 26. Por último, la actitud de estas personas es agresiva hacia Jesús, autoritaria y soberbia en su forma de expresión, como lo vimos en el versículo. Diríamos, según la enseñanza del querido Papa Francisco, que aquellos sacerdotes contemporáneos a Jesús se querían apoderar de la palabra de Dios. Querían controlar y juzgar sobre la religión y las personas. Prestemos atención a la diferencia notoria con la realidad actual. No solo que nuestros pastores no se apoderan de la palabra de Dios, sino que por el contrario, permiten que los sean otros tantos maestros de las verdades de la fe, de la proclamación de la palabra de Dios. Les piden encarecidamente a los laicos que se comprometan en ese sentido. Si me permiten, diría que le ruegan su ayuda y participación al respecto. Y como siempre recordamos y repetimos, el laico es el creyente cristiano, que llega a donde muchas veces el sacerdote no puede o no debe hacerlo. En otras palabras, el cursillista es el responsable de la evangelización de los ambientes. Como para redondear todo lo dicho, les voy a compartir brevemente un texto del decreto sobre el apostolado de los laicos del Concilio Vaticano II, decretado el 18 de noviembre del año 1965. Dice así: queriendo intensificar más la actitud apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio se dirige solícitamente a los cristianos laicos, cuyo papel propio y enteramente necesario en la misión de la Iglesia ya ha mencionado en otros lugares. Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Nuestros tiempos
no exigen menos celo en los laicos, sino que, por el contrario, las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio. Como vemos, esto fue escrito hace 55 años atrás por el Papa, en ese momento San Pablo VI, y todos los obispos de ese momento, entre ellos nuestro querido Monseñor Saspe. Cuánto amor y reconocimiento hacia ustedes, queridos hermanos laicos. Entonces hacemos alegría y compromiso. Señor Jesús, dame tu gracia para renovar cada día mi vocación laical y comprometerme con lo que ella significa. Concédeme el vivir con alegría y generosidad mi apostolado en mis ambientes, en medio de mis hermanos. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos laicos, queridos hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De colores.